por siempre. Si usted recuerda el tema, ¿cuál es? La hora sexta ha llegado. Hace algunos días atrás, unas semanas atrás, estaba en el trabajo y salía con mi dolly, con mi carreta de libros para meterlos en una farmacia. Y cuando iba entrando, un muchacho de unos 25 o 28 años, más o menos, ve que voy con los libros y lo veo como un poco contento y me dice, ¿qué traes? Y le digo, pues traigo libros. Oh, trae libros. Oh, ok, déjame ver. Y cuando ve los libros dice en inglés, oh, it's a bunch of Bibles. Como que dice, es un bulto de Biblia lo que traes. Y se regresó como medio triste, porque yo no sé qué clase de libros esperaba, aunque no eran todos Biblias, los libros, pero él se imaginó que todos eran Biblias. Y dice, traes un bulto de Biblias. Y lo sentí como desanimado, porque una de las cosas que usted puede notar en el ambiente aquí en este país principalmente, yo sé que en otros países va un poco más despacio la cosa, pero en este país las cosas van un poquito aceleradas, es decir, los libros están desapareciendo. No han desaparecido, están desapareciendo, y hay muchas revistas y muchos libros que han decaído sus ventas y están desapareciendo de los lugares. Es más, en las tiendas, las librerías están cerrando. Aquí tenemos el ejemplo, una librería cristiana que ha cerrado y ahora las cosas son en línea. Me refiero a que el ver un libro para algunas personas en un tiempito más va a ser una sorpresa. Pero lo tremendo, lo que me causa una admiración es que este muchacho esperaba, no sé qué clase de libros. A lo mejor tenía un pensamiento diferente. Pero sin duda, yo encuentro algo aquí bien interesante. Y lo que encuentro es que este muchacho, como muchas personas, tiene una necesidad bien grande. Tiene una necesidad que lo puede sentir en su corazón. Ahora, cuando se da cuenta que son libros cristianos, que pueden ser Biblias, él siente como un cierto desánimo. Esto es como cuando alguien necesita la palabra, como cuando alguien necesita una inyección, una vitamina, pero no quiere que le pongan que lo inyecten, porque le va a doler. Ese era un pensamiento que tenía yo de niño. Yo no quería que nunca me pusieran una inyección, porque siempre le tuve miedo. Y siempre cuando escuchaba que iba a ser temporada de chats, yo me escondía o me hacía el enfermo, lo que sea, para no ser inyectado. Y así está este muchacho y mucha gente en el tiempo de hoy y todo el tiempo, como necesitando, como queriendo saciar una sed, como queriendo comer de algo, pero a la vez no queriendo comer porque no quiero comer porque no quiero pelar la banana. No quiero que me pongan que tengo gripe, estoy enfermo, pero no quiero que me pongan el chat porque me va a doler. Hay mucha gente en este tiempo que tiene una sed tremenda de Dios, que tiene una sed que no la puede saciar con nada. Pero a la vez no quieren saber nada de la palabra del Señor. Sin duda este muchacho, hermanos, encuentro que tiene una gran necesidad. Y entonces caemos en una verdad en esta palabra que acabamos de leer esta mañana, y es que el hombre va a morir de sed si no bebe el agua que necesita para su vida. El hombre espiritualmente va a morir deshidratado si no toma el agua que necesita para subsistir, para poder saciar su alma, su vida entera. El hombre morirá de sed si no sacia con esa agua de vida su alma. Y una de las cosas, mis hermanos, que todos sabemos, y los que estamos aquí, incluso hasta los niños creo que lo saben, es que el hombre sin el agua no puede vivir. Y Jesús se aprovecha de una situación tremenda para darnos una tremenda lección. Usted y yo sabemos que el agua es esencial. Usted y yo sabemos que incluso en la Biblia podemos ver los problemas que hubieron a causa del agua. El pueblo de Dios sin agua, el pueblo de Dios marchando sin agua, hacían pozos, alguien tuvo que golpear una roca una vez, hacer milagros para poder saciar esa sed física. Entonces entendemos que sin el agua el hombre no puede vivir. Dicen los que saben que estamos compuestos
de por lo menos un 65 a 75% de agua. Eso es lo que somos. Y lo demás es otra cosa, hueso, carne, qué sé yo. Pero un 65 o 75% es agua. Dicen los que saben que el mundo, la tierra, la superficie de la tierra, el 75% es agua. El agua es vital. El agua es esencial para la vida. Sin el agua el mundo puede morir. Puede morir por deshidratación. Sin agua el hombre estuviera destinado a morir en una manera más corta, una manera más diferente. Así que, asimismo, podemos entender entonces la parte espiritual que el Señor nos enseña a través de esta historia en la cual Él es envuelto. Y entonces podemos ver que, asimismo, aquellos que no sacian su sed espiritual también están destinados a morir espiritualmente sin saciar su sed, sin que el alma sea saciada, sin que sientan ese alivio dentro de ellos. Entonces, el hombre que no sacia su sed espiritual también está destinado a morir en una forma tremenda. Y eso es lo que Jesús quiere en este pasaje y por siempre. Ese es el plan de Dios, que el hombre no muera de sed, que el hombre se alimente, que el hombre tome de esa agua para poder alcanzar la vida eterna, porque al fin y al cabo eso es lo que se quiere para toda la humanidad. El mismo libro de Juan en el capítulo 3, verso 16, habla que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero en esta mañana le tengo una buena noticia, hermano, y es que hay esperanza para el mundo. Le tengo una buena noticia, iglesia, porque hay esperanza y esa agua está dispuesta para todos. No es como vivir en un lugar desértico donde no hay agua. No sé si te ha pasado alguna vez, hermano, pero en algunos lugares de la tierra hay lugares donde no hay agua, donde la gente tiene que tomar agua sucia. Y usted ve en la televisión y en las noticias cómo la gente batalla para tomar un poquito de agua, porque el agua se escasea, está escasa en esos lugares. Pero esta mañana el Señor nos dice que hay un agua espiritual que está dispuesta para todos. Y una de las cosas más lindas que sucede aquí es que el Señor nos enseña a través de esta palabra que esta provisión de agua espiritual está para todos sin excepción. Y ese es uno de los puntos importantes en este pasaje, que Jesucristo viene a marcar la diferencia, porque esta mujer estaba queriendo saciar una sed física, pero Jesús le viene a traer algo diferente. Si usted nota, hermano, ella va por agua normal, pero Jesús provoca el encuentro para que ella no solamente sacie su sed física, sino su sed espiritual, que ella pueda saciar su alma. Y una de las cosas por las cuales Jesús provoca esto, y con esta mujer siendo samaritana, es porque nos enseña que no debe haber excepción, para que no haya ninguna persona que diga en este mundo que se le excluyó de beber de esa agua de la vida. La oportunidad es para todos, sin excepción. Si usted nota, hermanos, en el mundo hay discriminación, hay división, hay odio, hay rencor entre los seres humanos. Hermano, el mundo está convulsionado en muchos lugares. Discrimina por diferentes naturalezas, por diferentes cosas que usted ya conoce en las noticias. El mundo está de esa manera, porque hay unos que creen que ellos son los buenos, y hay otros que creen que ellos son los que se merecen las cosas. Pero no, nosotros nos damos cuenta en la palabra que todos somos iguales delante del Señor, y que el Señor no hace excepción de personas. Y Jesús viene a marcar esa diferencia. Yo quiero que tú le digas a tu vecino en esta mañana: no importa lo que está sucediendo en el mundo, la hora sexta ha llegado. Dígaselo a su vecino, dígaselo en esta mañana. No importa lo que está pasando afuera, pero la hora sexta ha llegado. Dígaselo. Diga, es la hora sexta la que ha llegado. Ahora yo quiero que tú se lo digas también a alguien en este día, cuando llegues a casa, cuando llegues a tu trabajo, cuando regreses a tu casa, se lo puedas decir a alguien y le puedas decir: mira, el mundo está convulsionado, hay discriminación, hay muchas cosas que estamos viendo en las noticias, pero eso sí, la hora sexta ha llegado. La hora sexta ha llegado. Oh, hermano, esto es tremendo. Note lo siguiente: que Jesús pasara por este lugar no era una coincidencia.
ni algo que tuviera que ver con la parte geográfica en donde Jesús se encontraba. No tiene nada que ver con eso, ni con una consideración en la que Jesús diga voy a pasar por ese lugar para provocar algún problema. No. Lo que se trata aquí, hermanos, es que hay una revelación divina que Jesús está teniendo, que Él mismo siente que debe pasar por ese lugar. La palabra nos dijo en esta mañana, la que leímos, que Él era necesario que pasara por ahí. Entonces no era una coincidencia, ni era una cuestión de geografía o que por ahí precisamente estaba el camino. No, era una revelación divina que Dios quiere darnos a nosotros también. Era una revelación divina para todos los tiempos. Y hermanos, ya que en ese tiempo pasar por ahí significaba tener problemas. Pasar por ahí significaba que Jesús tenía que enfrentarse a críticas y qué sé yo, a cuantas cosas más. Pero Jesús pasa por ahí precisamente en el tiempo en que esa mujer y su pueblo eran excluidos. Precisamente en el tiempo en que ellos eran marginados. Note que hay una plática aquí de esta mujer con Jesús, y encuentro una plática tremenda porque resulta que los samaritanos tenían un lugar donde adorar. ¿Por qué razón? Porque no los dejaban adorar donde adoraban los judíos. Y ella misma dice que ellos, entre ellos, no se tratan, no se llevan. Hay una discriminación, hay algo que los separa. Y Jesús, precisamente, hermanos, en esos tiempos de exclusión, pasa por ese lugar. Pero algo bien interesante, hermanos, está pasando por ahí, porque Jesús está cansado, tiene sed. Ahora Él decide que a la hora sexta Él va al pozo a tomar agua. Es precisamente a la hora sexta cuando Él tiene sed y se encuentra con esta mujer. Y esto a mí me recuerda, hermanos, en Hechos capítulo 10, un pasaje bien tremendo que también dice la palabra del Señor en Hechos capítulo, después lo busque en su casa, pero dice Hechos capítulo 10 que era como la hora sexta cuando Dios le da una revelación por medio del Espíritu a Pedro, y el Pedro sube a la azotea y va a orar a la azotea, y cuando está orando allá le da hambre. Y entonces supongo que en ese momento pidió de comer. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos que mientras le preparaban algo de comer, le vino un éxtasis, le vino una revelación a Pedro. Y era como la hora sexta cuando él sube, porque Pedro era un judío, porque Pedro era una persona que sabía que esas divisiones existían y era uno de los hombres más legalistas que podían existir en ese tiempo. Y el Señor le da una revelación y le dice, escucha una voz por 3 veces del cielo. La primera le dice, bueno, él ve en la revelación un lienzo atado de las 4 esquinas que baja del cielo hacia la tierra. Y en ese lienzo hay un sinnúmero de animales, cuadrúpedos, de toda clase que usted se puede imaginar. Y dice la palabra del Señor que oye la voz Pedro y le dice el Señor, mata y come. Entonces Pedro le responde al Señor y le dice, Señor, tú sabes qué clase de hombre soy yo. Yo nunca he comido cosa común o inmunda. Y entonces el Señor le responde en esa visión y le dice 3 veces, Pedro, lo que Dios ha purificado, lo que Dios ha bendecido, no lo llames común. Entonces resulta que después el Señor en esa misma revelación lo manda a traer con un hombre para que él se encuentre con él. Y dice la palabra del Señor que él vio el cielo abierto y escuchó esa voz. De repente llegan a la puerta a buscar a Pedro. Para hacerle corta la historia, para que usted la pueda leer en su casa, Pedro se encuentra con Cornelio, quien es a quien Dios le había dado, por medio del Señor, le había dado una revelación. Y que lo mandaran a traer. Y cuando Pedro se encuentra con él, todavía hace una pregunta un poco rara Pedro, como que no quisiera entrar al lugar donde tiene que entrar. Y entonces cuando entra él lo primero que dice es, en verdad Dios no hace acepción de personas. Note, hermano, note que era como a la hora sexta cuando Pedro recibe esa revelación.
Esa voz que Pedro escucha por 3 ocasiones. Lo que Dios ha purificado, lo que Dios ha bendecido, no lo llames inmundo. Hermanos, esto nos enseña que todos tenemos la misma oportunidad delante del Señor. En ese tiempo era un momento de exclusión, de discriminación, si así le quiere llamar, pero hoy la palabra nos enseña a través de esto que Dios no hace acepción de personas y que el Señor da la misma oportunidad para todos. Ahora, si esto no le causa un poco de admiración, pues entonces recordemos lo que sucede en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, verso 45, que era como la hora sexta cuando se empezó a oscurecer. Note bien la palabra del Señor. Dice que era como la hora sexta, entre la hora sexta y la novena. Dice Mateo 27 que se empezó a oscurecer. Y en ese preciso momento, mis hermanos, dice la palabra que antes que llegara la hora novena, después de la hora sexta, el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Y eso qué indica, mi hermano? Que indica que todas las personas tenemos derecho a entrar al lugar santísimo delante del Señor, pedirle perdón, y no hay ninguna restricción. Y era la hora sexta cuando Jesús exclamó a gran voz en ese momento: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Oh, bendito es el nombre. Aleluya. Era como Dios, la hora que sexta adoramos, Padre, cuando se abrió ese velo en el lugar santísimo. Amén, gracias, Señor. Y es así, hermano, que yo le puedo señalar otros versos, pero este verso es el que más conmueve mi vida, porque precisamente a esa hora sexta Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. Amén. Precisamente a esa hora. Note lo que esta palabra nos enseña: que hay una entrada libre para acercarse a la misma presencia de Dios, a la misma presencia del Señor. Usted no siente quizás nada porque no estaba en ese tiempo, cuando tenía que llevar su animal y que otro lo sacrificara y que le dijeran: sí, tus pecados están perdonados, vete, tranquilo, ven el otro año, trae otro cabro. Sí, porque no estamos en ese tiempo. Ahora el tiempo de la gracia es enorme. El tiempo de la gracia es fabuloso. Y aún así, hermanos, hay problemas para entrar a la presencia del Señor. Hay gente que quiere sanarse, que quiere saciar su sed, pero no quiere recibir la palabra, pero no quiere acercarse al trono de la gracia cuando está abierto para todos. Aleluya. Cuando la entrada al trono de la gracia está abierta. Hermanos, el punto culminante para esta samaritana ha llegado aquí en la palabra del Señor. El punto principal de su vida ha llegado. Ella tenía, hermanos, algo especial que recibir en ese momento. Ella venía por agua normal, pero lo que no sabía es que en esa hora sexta algo importante tendría que pasar. Esa hora sexta, cuando ella tenía la oportunidad de beber del agua de la vida eterna. Aleluya. Oh, bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Precisamente a esa hora, mi hermano, yo te digo, a alguno de aquí le ha llegado la hora sexta. Es necesario que ahora arregles cuentas con el Señor y le digas: Señor, ha llegado mi hora, Padre. Yo no sabía que era la sexta. A lo mejor son las 12 del mediodía con 30 minutos, pero la hora sexta ha llegado. Cuando alguien tiene que arreglar cuentas con el Señor y tiene que verdaderamente tomar de esa agua para saciar tu sed, porque has batallado por mucho tiempo. Las cosas que has hecho no han servido de nada. No has tomado del agua verdaderamente. Cristo te la pone en el vaso para que tú la puedas tomar en esta mañana. Aleluya. Si no la tomas, esa es cosa tuya. Pero el Señor abre las puertas para todos, para tomar de esa agua. Aleluya. Hermano, ella venía por un agua normal, como la que tomamos, pero la hora sexta ha llegado. El gozo estaba llegando a su vida. Si usted nota, hermano, la interlocución, las palabras, el diálogo que ella está teniendo con Jesús, lo dicen todo. Hay un trasfondo, hay una vida de pecado, hay tristeza en el corazón de esta mujer. Porque podemos ver entre líneas, hermanos, cómo ella salta y responde al Señor rápidamente, porque el gozo de su vida ha llegado. Tiene la oportunidad en sus manos. Ya no había más limitaciones para ella ni para su pueblo.
para su pueblo, hermanos, que sufría de desprecios y de cosas. No podían adorar en el mismo lugar. Pero note lo siguiente: Jesús quiere perdonarla y sanarla. Esto que le voy a comentar es bien corto, pero tiene mucho poder, porque así es la palabra en este tiempo. Dios quiere sanar. Dios quiere que todo el mundo beba de esa agua. Jesús dice: yo soy el pan. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice: nadie viene al Padre si no es por mí. El agua es el mismo. El que toma del agua de la vida, Él es el agua de la vida. Déjeme decirle, hermano, que Jesús quiere perdonar a esta mujer. Muchas veces en estos tiempos todavía hay gente que quiere recibir perdón, o que necesita, más bien dicho, el perdón, pero no lo recibe por alguna situación. Quizás hay un enojo, quizás hay amargura, quizás hay algo en el corazón que no se ha sanado, pero el Señor te dice: tienes que perdonar. El Señor te dice: tienes que hacer algo para que puedas tomar de esta agua que yo te ofrezco en esta mañana. El Señor Jesucristo quiere perdonar y salvar a esta mujer, según el verso 10 que hemos leído. Quiere sanarla, quiere restaurarla. Pero Él le dice: si tomas de esta agua, jamás tendrás sed. Y aquí, hermanos, el diálogo se convierte en algo maravilloso, porque ella responde sin titubear y le dice ella rápidamente: yo quiero de esa agua. ¿Dónde está esa agua? Ella sabe que en el pozo hay agua, pero ella le dice rápidamente, sin titubear: yo quiero de esa agua. Yo quiero tomar de esa agua. Ahora, en la misma plática, y pensando yo, no lo dice así, pero Jesús le dice, según mi pensamiento, para poder entenderlo, hay un pequeño detalle. Entonces ahí es donde Jesús le dice: llama a tu marido. Este es el problema de muchas personas. No que tengan 5 maridos como ella, o hombres, porque Jesús le dice claramente que ninguno ha sido su marido, y el que tiene hoy no es tu marido. A lo mejor el que tiene ahorita es de otra. No lo dice la Biblia, pero Jesús le dice claramente: el que tienes hoy no es tuyo. Así que posiblemente es de alguien más, o es algún soltero, qué sé yo. Pero note lo siguiente, hermano, que hay un trasfondo de pecado. Hay algo que no la deja tranquila a esta mujer, que la hace inmerecedora de beber de esa agua. Y Jesús le dice: hay un pequeño detalle, mujer, llama a tu marido. Y ahí es donde ella le responde y le dice: la verdad, no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, con verdad, ninguno de los maridos que has tenido es tu marido, y el que tienes ahora tampoco. Así que está tremenda esta situación. Pero la intención de Jesús, mis hermanos, no es acusarla. Porque muchas veces lo que hacemos a unos cristianos es poner el dedo en la gente y decir: ese pecador, esa pecadora, ese hombre, ese homosexual, ese aquí, ese allá. Pero no hacemos nada para traerlos a los pies de Cristo. Amén. Pero no les hablamos con amor. Pero no les decimos: hay alguien que te puede dar una agua de vida en la cual vas a saciar tu sed. Pero antes hay que hacer algo para que tú tomes de esa agua. Aleluya. Y es lo que Jesús está haciendo. Porque la intención de Jesús, hermanos, es enseñarle. Es enseñarle que debe depender de algo más maravilloso. Y que no depende del lugar donde ella pueda adorar. Que no depende de que, ni siquiera de quién es ella. Porque desde luego se encuentra con ella, que es una mujer, para empezar, número 1. Y segundo, samaritana. Porque acuérdense que Jesús es un rabí, es un maestro. Y para que él hablara con una mujer, esto no era normal. Y esta mujer no solamente es mujer, sino que es samaritana, así que peor la cosa. Entonces esto nos demuestra algo. Que Jesús lo que le quiere enseñar, hermano, que no importa dónde ella tenga que adorar, ni quién es ella, ni qué pecados haya cometido, sino que su adoración tendría que ser verdadera. Aleluya. Pero es ahí el detalle, hermano, es ahí el detalle. Por eso Jesús le dice: la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Yo me pregunto, iglesia, ¿habrá alguien que le adora en espíritu y en verdad en esta mañana al Señor? Aleluya. ¿Habrá alguien que adora al Señor en espíritu y en verdad? Aleluya.
Hermano, si tú adoras al Señor en espíritu y en verdad y lo sientes en tu corazón, déjame decirte que tienes mucha razón en cuanto a la convicción que hay en tu corazón. Porque cuando uno quiere adorar al Señor en espíritu y en verdad, debe hacer dos cosas: lo que hizo Jesús con esta mujer. Lo que hizo Jesús. Jesús le dice: la hora es cuando. El tiempo es ahora, cuando los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Y es aquí donde comienza el proceso que muchos no quieren pasar. Es aquí, mis hermanos, el proceso que quizás causa dolor en algunas personas. Pero la inyección es así también. La vacuna es así. Tiene un pequeño pinzazo, un pequeño dolorcito. Pero ese líquido que va a entrar por ahí te puede sanar, te puede aliviar, va a prevenir una enfermedad. Y es así que muchas veces el hombre no quiere pasar por ese proceso. Y viene Jesús y confronta a la mujer y suceden dos cosas. Número uno, en el verso 16, Jesús la confronta con el pecado. Es lo que ahora mucha gente no quiere, confrontarse con el pecado. No quiere. Y confrontarse con el pecado es no aceptar que estás en un error. Y lo primero que dice: no, yo soy una persona buena. Hermano, déjame decirte que el cementerio, el lugar, el campo santo, le dicen, está lleno de gente buena. Pero para el cielo no baja gente buena. Para el cielo va la gente redimida con la sangre de Cristo. La que se ha confrontado con el pecado. La que ha dicho: sí, soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida a Cristo. Aleluya. Jesús hace dos cosas interesantes. Número uno, la confronta con el pecado. Verso 17, hace que ella confiese su pecado. Porque Jesús le dice: llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo. Y el que tengo. Y Jesús le dice: el que tiene no es tu marido. Así que lo que está sucediendo, mi hermano, es que está siendo confrontada con el pecado, pero ella ha tenido la valentía de confesar ese pecado. Yo te digo en esta mañana, hermano, amigo, hermanos que nos visitan, hay que confrontar al pecado. No es fácil aceptar, pero ella tuvo la oportunidad de su vida en ese momento. Esta mujer tuvo la oportunidad de saciar su sed, no solamente para adorar, sino para tener vida eterna, porque la adoración era parte de su vida, o iba a formar parte de su vida de ahí en adelante. Pero aquí hay una oportunidad de saciar su vida eternamente. Esto se trata de una salvación, hermanos. De que no se le impidiera por ser samaritana, de que no se le impidiera por ser mujer, sino que Jesús la confronta con el pecado para que ella tenga un arrepentimiento genuino. La hora sexta ha llegado, hermano. Y esta hora puede ser la hora sexta para muchos. Hermano, déjeme decirte algo con todo mi corazón. Cuando hay pecado, el hombre no siente gozo. Cuando hay pecado, el hombre no tiene paz. Cuando un cristiano, y se mencionaba algo en la clase, entra y sale, decía el hermano, es porque no hay paz, no hay una convicción. Es porque hay pecado en esa vida. Y el pecado, hermanos, hace que la persona no tenga gozo. Por eso nada le alegra. Hermano, cuando venimos a la casa del Señor, es lo más maravilloso. Yo le decía a mi esposa: este es el día del Señor. En la mañana cuando veníamos, este es el día del Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Es el día en que venimos a la casa del Señor a adorarle. Pero si te trajeron amarrado, hermano, así con las manos para atrás, o empujado, como traemos a los niños a veces, y ellos dicen: church again, iglesia otra vez. I don't speak Spanish, dicen algunos. Para eso no quiero ir. Una excusa tremenda que el diablo pone. ¿Sabe por qué sucede muchas veces esto? Porque no hay gozo, porque hay algo. Yo no estoy hablando de los niños, estoy hablando de aquella gente que ya tiene conciencia y que tiene pecado en su corazón. Y hay amargura, hay situaciones duras en su vida, no hay perdón. Entonces lo que hay muchas veces, hermanos, es que no hay la libertad para adorar en espíritu y en verdad. El pecado es una obstrucción, es una pared que obstruye para que la gente no pueda servir a Dios.
Mira, tú vas a encontrar un sinnúmero de cristianos que dicen, no, lo que pasa es que estoy muy ocupado. No, lo que pasa es que yo, mi trabajo. No, lo que pasa es que mi familia es number one. ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio capítulo 6. Dios le enseña al pueblo de Israel que se aprenda en esta oración. Que Dios es número uno. Que Dios está en primer lugar. Que hay que amarlo con todo el alma y con todo el corazón. Oh, hermano, pero cuando empezamos a poner excusas, la cosa es diferente. Porque ¿sabe por qué? Porque no hay ese gozo. Y posiblemente hay un pecado por ahí que impide el servicio al Señor. Porque aquel eunuco un día iba en su carruaje, también en un tiempo de discriminación para ellos, porque no podían acercarse para ir a adorar al Señor, no podían ir a la iglesia y sentarse en unas sillas tan cómodas, azules, hermanos, como estas, donde hay algunos que casi se están durmiendo a veces. Digo a veces, esta mañana no. Pero a veces algunos se están durmiendo, hermanos, pero tú puedes venir ante el trono de la gracia. ¿O conoces de alguna iglesia donde todavía se sacrifican animales en el lugar santísimo? Yo no quiero conocer ese lugar, ni quiero ser el sacerdote que entra a ese lugar tampoco. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Y entonces lo que sucede, mi hermano, es que muchas personas no entran con ese gozo porque hay una situación difícil en su vida. Y este eunuco, hermanos, tenía una serie de cosas que le impedían ir a la presencia del Señor. Cuando se le acerca el evangelista y se sienta al lado de él y le explica el evangelio, este hombre se da cuenta que hay un charco por ahí y dice que impide que yo sea bautizado. Ahí hay agua. Y dice la Biblia que los dos bajaron y fue bautizado este hombre, porque no hay separación ni para griego, ni para judío, ni para gentil, ni para nadie, ni para mujer, ni para samaritano, ni para ninguna nacionalidad, ni ninguna raza. Dios nos ha puesto en esta tierra para que entremos libremente al trono de la gracia. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Pero mi hermano, cuando no hay libertad, posiblemente hay un pecado, hay una situación que está molestando la vida de esta persona. Qué lástima, hermano, es cuando un cristiano se aparta del Señor. Cuando alguien ha conocido. Un día me dijo alguien, un estudioso de la Biblia, me dijo, si se apartó es porque nunca conoció. Si se apartó es porque nunca gustó, porque nunca probó. Porque aquel que prueba esta agua de vida eterna siempre quiere tomar todos los días. Es como cuando uno tiene sed y está predicando ya por unos 30 minutos y le da sed. Y uno toma agua, o cuando trabajas también y quieres saciar esa sed. Así le sucede al cristiano. Esta mujer empezó, hermanos, a sentir algo tremendo en su vida. Y me impresiona los últimos versos de la palabra del Señor en la relación que Jesús tiene con esta mujer. Pero cuando hay alguien que se aparta del camino del Señor, también es triste. Porque la persona no tiene deseo de nada. Y es más fácil traer un pecador, alguien que se arrepiente y se convierta, que alguien que ha conocido. Y traerlo a la casa del Señor. Y que reciba a Cristo. Hermano, eso es lo más duro que puede haber. Es lo más duro que puede haber. Pero eso es cuestión de trabajo. Yo creo que lo más interesante es lo que sucede aquí dentro del corazón de la persona. ¿Saben por qué, mi hermano? ¿Saben por qué? Porque tenemos un ejemplo claro en la palabra del Señor. Cuando David cometió aquel pecado con aquella mujer que no era de él, usted recordará la historia. ¿Tú te acuerdas de ese episodio de la historia cuando David cometió ese pecado? Mire, hermano, si hay un hombre que sabía que era adorar a Dios, era David. Si había un hombre que conocía el corazón de Dios, era David. Si había un hombre que entendía que era adorar a Dios, le compuso poemas, le compuso salmos. Este hombre era insaciable hablando en la presencia. Estoy seguro que todos los salmos que escribió David no están escritos aquí. Hay muchos que quedaron por ahí, porque David era un hombre, dice la palabra. Y esto no lo dice nadie, lo dice Dios. Era conforme a su corazón. Aleluya. Y un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que ha probado de esa agua de vida eterna, que cuando prueba quiere volver a tomar, y que mañana prueba otra vez, y que mañana quiere otra vez, y que la otra semana quiere otra vez. Muchos de nosotros entendemos esto. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque un día David se confronta con el pecado. El Señor lo confronta de una manera tremenda, y viene un arrepentimiento en su corazón.
Y David le dice en uno de los salmos al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación, porque el pecado no me deja adorarte, porque el pecado no me deja acercarme a ti, porque soy pecador y lo que he hecho no está bien. Ahora soy confrontado con el pecado, pero ¿sabes qué, Dios? Me arrepiento de mis pecados, quiero regresar otra vez, pero sobre todo, no solamente en presencia, no solamente el bulto que vaya a la iglesia a sentarse, a pararse, a dar un par de aplausos y que la gente me vea. No, Señor Jesús, no, Dios Todopoderoso, yo lo que quiero es el gozo aquí adentro, porque las apariencias pueden engañar al pastor, las apariencias pueden engañar a mi hermano, pero cuando hay pecado, tú y yo sabemos, Señor, que hay algo que no está pasando del techo. No pasa la oración, no pasa la alabanza, no hay nada, hay una pared que interrumpe mi adoración a ti. Por eso te pido, Señor, que devuelvas el gozo de mi salvación, aleluya, y espíritu me sustente, dice David, aleluya, porque el gozo se había ido, mi hermano, y cuando el gozo se te va, no hay mucho que hacer, mi hermano. Lo único que hay que hacer es confrontarse con el pecado. Bendito Dios. Tú puedes aparentar muchas cosas, iglesia. Tú puedes aparentar ser un buen hombre, puedes aparentar ser un buen cristiano, pero hay algo en el corazón que te dice que se ha ido, que se ha apartado. Dice la palabra del Señor y nos enseña en varias ocasiones el apóstol Pablo que cuando hay pecado, el Espíritu Santo se aleja, se contrista, se aleja de la persona. Y lo que sucede dentro de la persona es que, como sucede en una herida, antiguamente, cuando no había la ciencia que hay ahora, las heridas eran cicatrizadas con fuego, eran cicatrizadas como con láser, quemadas, y aquel verdugo se miraba como una herida que se había sanado. Así a veces está la conciencia y el gozo de algunas personas. Está tan dura la herida, está tan dura la conciencia que no puede ablandarse. Pero dentro del corazón del hombre, como decía David, hay un gozo que se necesita. Hay un gozo que es importante para nuestra vida. Iglesia, ponte de pie.